Buenas tardes, amados hijos, Sebastián. Vamos a dar comienzo pues a la transmisión en vivo en el día de hoy con esta parasha que el Eterno nos depara, ¿verdad? Una gran bendición. Y de hecho, la parasha se llama "Y esta es la bendición". Antes de comenzar, pues, les recuerdo a nuestros hermanos de que le den like a la transmisión que estamos haciendo. También puede que visiten nuestra página de internet Comunidad Judía Bellajó.com. También pueden visitarnos a través de Facebook, también Instagram, como en ese momento que nos están viendo a través de Instagram. Y a subir este video lo vamos a subir a YouTube. Vamos a hacer una pausa en este momento. Bien, quiero pues darle las gracias a todos que han conectado en este momento, que han tomado su tiempo para conectarse con nosotros en las redes a través de Instagram para poder escuchar la porción de esta semana. Deseo poder enviar un saludo a nuestras congregaciones aquí en el estado Miranda, en los Altos Mirandinos, en Carrizal, a nuestra hija Bellajó de Oteques, a su mujer hermano Guillermo y su esposa Jessie. También en la ciudad de Maracaibo, también pues a nuestros hermanos allá en Maracaibo, en la congregación Betlehem, con Roy Yohanan. El Eterno te bendiga, amado, a todos sus hermanos también que se congregan allá en Maracaibo. También a nuestro héroe, hermano Eduardo, también aquí en Caracas. Saludos a todos ellos. En la isla de Margarita, a nuestro amado pastor Santiago y David Díaz. Saludos a todos ellos. Bien, después de estos saludos, vamos a dar comienzo pues a nuestra parasha de hoy. Y quiero comenzar la exposición de la palabra de Hashem con los dos últimos versículos del capítulo 32, versículo 51 de la parasha anterior. Como está escrito, como está escrito, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá, de Kadesh, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrará
allá a la tierra que doy a los de Israel. Estos dos pasuquín de la Torá nos recuerda por qué Moisés no entraría a la tierra prometida. El salmista del Tehillim 106, 32 lo relata de esta forma. También le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Ahora, al final de su vida, al final de la vida de Moisés, ya que, de acuerdo con la Torá, este era el último día de su vida. En Moisés predominaba el amor incondicional. Ese amor incondicional a su pueblo, a quien ama más que un padre a sus hijos. El amor inmenso de Moisés le hace olvidar lo que cualquier otro hubiera recordado. Moisés se queda en el desierto con el pueblo a quien había sacado de Egipto. Horas antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, Moisés ha de bendecir a los hijos de la nueva generación con la sinceridad de su corazón y el deseo de su alma. No obstante, el profeta Esdras entiende que la bendición de Moisés continúa la que había pronunciado nuestro padre Jacob para sus hijos en su lecho de muerte. Al concluir Jacob con su palabra, el texto bíblico dice, versos, y esta, o sea, y esta es la bendición que había dicho Jacob para sus hijos. Ahora, Moisés continúa con aquella bendición y por eso la Torá marca la continuidad de ideas, comenzando el relato con la palabra Besot. Las bendiciones de Moisés en el capítulo 33 están divididas en la siguiente forma. Primero, desde el pasuk 1 al 5, la introducción. De 6 al 25, bendiciones particulares que Moisés dirige a cada una de las tribus. Y del 26 al 29, conclusión y bendición genérica para todo el pueblo de Israel. Nuestros sabios de bendita memoria descubren en esta bendición la estructura futura de las oraciones centrales que dirigirán los hijos de Israel a Dios, a saber, 1. Primero, alabanza a Hashem por su grandeza. 2. La expresión de nuestro anhelo
demanda esperanza y rogativas. Y tercero, agradecimiento a Hashem por su bondad con Israel y el reconocimiento de su grandeza. Este es el esquema de la amidad. Sí, el esquema de la amidad, aquella oración que pronunciamos diariamente en la oración matutina. Ahora vamos a ver cada una de las bendiciones hechas por Moisés para cada una de las tribus de Israel. Veamos el versículo 6 del capítulo 33. Dice, que viva Rubén y que no muera. En estas palabras, amados, se ve la reivindicación por Moisés del fundador de la tribu, Rubén, hijo de Jacob. Cuando Jacob dijo a sus hijos antes de morir, amonestó a Rubén, al primer hijo, al primogénito, pero lo amonestó y lo destituyó como primogénito de la familia. Y eso lo podemos ver en Primera de Crónica, capítulo 5, versículo 1, como está escrito, y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, ya que él era primogénito, más al profanar el hecho de su padre, le fue dada la primogenitura a los hijos de Yosef. Por eso la bendición dice, vive Rubén y no muera, y no sea poco su varón. Como Moisés está bendiciendo a las tribus de Israel y no a los hijos de Jacob, invoca en primer lugar la bendición de Hashem para estas tribus que están asentadas en la tierra frontera con los enemigos. Obviamente ellas sufrían ataques continuamente de sus invasores. Por eso la bendición dice, viva Rubén y no muera, y no sea poco sus varones. Baruch Hashem. Versículo 7. Y esta misma bendición que recaiga sobre Yehudá. Aquí hay una similitud espiritual entre el comportamiento de Rubén y de Yehudá. Moisés bendice en segundo lugar a la tribu de Yehudá. La tribu de Judá era la cuna futura de la realeza de Israel, de donde surgirán el rey David, quien se dedicará su vida a la lucha por la liberación de la tierra de Israel. Versículo 8. Y de Leví dijo, no está escrito en este versículo, y a Leví dijo, no, sino de Leví dijo. Moisés está hablando delante del Eterno. Y la semana pasada, creo, si no me equivoco, que hablamos de la vestimenta de
de Cohen Gadol, y nombramos, se mencionó los Tumim y los Urim, que son del Eterno. Leví en la tribu sacerdotal. El Tumim y los Urim, que significa perfecciones y luces, fueron colocados dentro del pectoral de juicio del sumo sacerdote, en este caso Aarón. Ellos nos hablan de un carácter perfeccionado que cumple con la voluntad del Eterno del corazón. Eso es lo más importante para los que se acercan al Eterno, cumplir la voluntad del Eterno. Versículo 12. A Benjamín dijo: esta tribu aparece inmediatamente después de Leví, porque el templo o el santuario, el Beit Hamidash, fue construido, amado, en una zona del territorio de la tribu de Benjamín, en la ciudad de Jerusalén. Está escrito en Deuteronomio 33, 12, que dice también, continúa diciendo, morará en seguridad junto a él. Por eso su territorio será elegido para la construcción del santuario. Benjamín gozará de la seguridad que confiere la presencia divina en su territorio. Versículo 13. Y a José dijo: bendecida de Adonai es su tierra. Aquí hay una gran similitud entre la bendición de Jacob a su hijo Yosef y la que hizo Moisés a la tribu de Yosef. Moisés no pronuncia una bendición por la fertilidad de la tierra de Yosef, sino que simplemente establece el hecho de que su tierra es fértil, porque dice el versículo, continúa diciendo, y sobre la frente de aquel es príncipe entre sus hermanos. Se está refiriendo a Yosef. Hay otra versión que dice del coronado de su hermano. La traducción hebrea de la palabra coronado es Nasir. Nasir viene de la raíz Nasir, príncipe. El sabio Rashi entiende este término como apartado por sus hermanos, haciendo referencia, ¿se acuerdan?, a la venta que hicieron sus hermanos a Yosef. Lo apartaron de sus hermanos. Versículo 18. Dice: goza Zebulón, Betúsaír e Isaacar en tus tiendas. Moisés dijo a cada cual lo que necesitaba. La tribu de Zebulón, asentada en las costas
se componía de navegantes y mercaderes que salían a la mar y comerciaban. Ahora, su tribu hermana Issacar poseía buena tierra para la agricultura, siendo moradores de tiendas, lo que sugiere que estas tribus eran de mucha quietud y sosiego. O sea, en pocas palabras, eran personas con mucha paciencia. De la tribu de Issacar surgieron muchos sabios y maestros, como está documentado en Primera de Crónica 12:32. Versículo 20. Y Agar dijo: bendito él que amplía a Gad. Gad recibió su territorio en el lado oeste al río Yadén, junto con Rubén y la media tribu de Manasés. Ese territorio estaba sufriendo constantemente la amenaza de las invasiones enemigas. Por esta causa, Gad necesitaba una bendición especial para poder resistir estas invasiones a estos enemigos. Este texto del capítulo versículo 20 muestra que él era tan poderoso que podía cortar tanto el brazo como la cabeza de un enemigo de un solo golpe. Además, la tribu de Gad recibió la honra de estar en la primera fila durante la conquista de la tierra, junto con Josué. Versículo 22. Las tribus que son comparadas con un león son aquellas que tendrían su territorio como fronteras junto a los enemigos. Pero Dan es mencionado aquí como un pequeño cachorro de león. Necesita más ayuda especial por parte del Eterno para poder resistir al enemigo. Versículo 23. Naftalí, su voluntad está saciada. Naftalí recibió su porción junto al mar de Kinneret, el mar de Galil. Allí tendría mucha riqueza por la pesca. Además, el valle de Kinneret es conocido por sus muy buenos frutos también. Pasó el versículo 24. Dice: bendito con hijos Asher. Asher fue bendito en hijos. Muchas de sus hijas, las hijas de Asher, fueron muy bellas, y varias de ellas se casaron con sacerdotes y luego con la familia real, davídica, como está escrito: sumerge su pie en aceite, porque el territorio de
Asher tenía muchos olivos. Y continúa diciendo también, tan largo como tu día es tu fuerza. Tenemos el ejemplo de una persona muy anciana de la tribu de Asher, Haná, que estuvo sirviendo en el templo cuando Yeshua fue presentado como niño, según está escrito en Lucas, capítulo 2, 36 al 38, y dice así: y había una profetisa, Haná, hija de Penuel, de la tribu de Asher. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayuno y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Elohim y hablaba de él a todos los que esperaban la reelección de Jerusalén. Muy bien, amados, estas son pues las bendiciones que corresponden en el día de hoy, en la parashá, las bendiciones de Moisés a las tribus de Israel. Vienen de un corazón sincero y exteriorizando misericordia para con sus hijos, para con sus hermanos, perdón. Misericordia. Hablando de misericordia, en hebreo es Rahamanut. Hablemos de ese Dios, de nuestro Dios, Adonai, misericordioso. El Elohim de misericordia. En esta parashá termina la Torah entera con un acto de misericordia, Rahamanut de Hashem. En el versículo 6, 34, capítulo 34, dice: y él enterró a Moisés entre las peñas. El Talmud también recuerda que la misma Torah comienza con un acto de misericordia. Bereshit, capítulo 3, 21, dice: y Elohim le hizo al hombre y a su esposa una vestidura de piel y los vistió. En ambos casos, Elohim vistió a su creación, Adán y a Java. A Moisés lo vistió de tierra para que su cuerpo no estuviera a la intemperie y fuese comido por los cuervos. Y Adán y Java lo vistió con oro, piel, para que no tuviese vergüenza. Hago una observancia sobre esta palabra piel que acabo de pronunciar, or. Se pronuncia igual que luz en hebreo, con la diferencia que una se escribe con ain
y la otra con Aleph. Muy bien, aclarando el punto, continuamos entonces. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios, de Adonai? Pobre de nosotros si no tuviésemos su Rahamanut, su misericordia. En estas últimas semanas que hemos pasado, aquellos que hemos hecho un esfuerzo para cambiar, para limpiar nuestra vida, nuestra alma y corazones de todo mal, que está depositado allí en nuestro corazón ese mal, y podemos sentir la diferencia, y podemos decir, Mare Rahamim Atá, lleno de misericordia eres tú. Ninguno de nosotros puede sinceramente decir que merece su gran misericordia. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros dejamos de cumplir su voluntad, su Torah, y hemos fallado incluso a nuestro prójimo, expresamente a él. Hemos fallado. Pero solo él, Mare Rahamim Atá, lleno de misericordia es él. Él nos perdona una y otra vez, una y otra vez. Mare Rahamim Atá, lleno de misericordia eres tú. Podemos decir que Elohim tiene el amor de madre, el Rahamanut, ¿verdad? Y el amor del padre, Din, juicio. Ahora, mezclados, pero que el amor de madre se impone sobre el amor del padre para sus hijos. ¿Cuántos existiríamos nosotros si la mano de Hashem se manifestara en nosotros cada vez que pecamos? Como din, como juicio. ¿Cuánto duraríamos si Él nos castigara con amor de Padre cada vez que cometiéramos una falta contra los mandamientos? ¿Cuántos viviríamos? Su misericordia, amados, nos permite seguir viviendo, aun cuando no cumplimos lo que le hemos prometido a Dios, lo que hemos prometido hacer o dejar de hacer, decir o dejar de decir. Mare Rahamim Atá, tú eres lleno de misericordia. Bendito sea su nombre. Su misericordia nos permite que Él siga aguantando nuestra desobediencia y nuestra insensibilidad. Ahora, la sangre de Yeshua nos permite seguir recibiendo sus bendiciones, seguir recibiendo sus berajot,
qué desagradecidos que somos, que poco vemos de lo que Él hace por nosotros cada día de nuestra vida. Somos muy desagradecidos, amados. ¿Cómo no vemos a veces que Él nos salva de accidentes, de problemas que nos metemos, de situaciones que pueden ser incluso problemas, situaciones mortales o peligrosas, y no sale ni un gracias Elohim de nuestra boca? Porque en nuestra ignorancia espiritual no vemos su cuidado, no vemos ni su perdón sobre nuestros pecados. Y nuestra vida entera, tan lejos de su propósito y de su palabra santa. ¿Cuántas veces al día agradecemos a Dios por su mano salvadora, por su bendición sobre nuestras vidas, nuestro trabajo, sobre nuestra familia? ¿Vemos esa bendición? ¿La sentimos acaso? Amado, te digo algo. Cada día que pasa y que podemos caminar, que podemos respirar sin dificultad, sin una enfermedad, sin tener obstáculos para comer, para dormir, es una bendición de Dios. ¿Lo vemos así? Vemos su Rahamanut para con nosotros. Vemos su perdón, especialmente en estos días. En estos días que han pasado de Yom Kippur, y nosotros seguimos con vida por su misericordia. Elohim ha prometido ser misericordioso, aun cuando fallemos, aun cuando no cumplamos lo que le prometemos, para todos aquellos que buscan su presencia en su vida. La paciencia será nut de Elohim. La paciencia de Elohim es grande, enorme, mucho más de lo que podemos imaginarnos. Si queremos saber cuán grande es, imaginemos a nosotros en lugar de un patrón que toma empleados con el convenio de que hagan un trabajo, y cada vez que nos damos la vuelta ellos se ponen a tomar café o a acostarse a dormir siesta, a jugar dominó, en fin. Mientras que nuestra obligación es que pagar cada fin de semana, mientras ellos han dormido la mitad de la semana del trabajo. Esa es la imagen que Dios tiene de nosotros. La paciencia de Elohim con sus hijos es infinita. Si solo supiésemos lo grande que es su paciencia con nosotros, que no la merecemos, y nadie que se comporte como nosotros, ni siquiera
miembros de nuestra propia familia. Esa es esa misericordia que Hashem desea que tengamos para con los que nos rodean. Como dice Mateo 12:7, misericordia quiero y no sacrificio. Lo que realmente quiere decir, amado, esto no es que Adonai ha renunciado a recibir el sacrificio, sino que lo desea de hijo, con el corazón lleno de misericordia, lo que es algo diferente. Y no estoy hablando de sacrificio en el templo de Jerusalén, sino en el tercer templo, que somos nosotros, todos los judíos. Primera de Kefa, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Hashem, escogida y preciosa, vosotros también, como piedra viva, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Hashem por medio de Yeshua HaMashiach. El rey David, en el Salmo 23:6 dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El Salmo 13:5 dice: yo en tu misericordia he confiado. Yo en tu Rahamanut he confiado. Y tú, amado hermano, confía en la misericordia de nuestro Elohim, en que Él no perdonó de los pecados que cometió y de los cuales se arrepintió en estos días, allá en Yom Kippur, de pedir perdón. Isaías 54:8 dice, nos promete: con eterna Rahamanut, con eterna misericordia, tendré compasión de ti. Amado, eterna misericordia. Amén. Ese es el Elohim a quien nosotros seguimos. Ese es el Elohim en quien confiamos. Si decimos que somos hijos de Elohim, debemos practicar entonces nosotros también su misericordia para con todos los que nos rodean. ¿Qué es misericordia? En términos prácticos. Misericordia en términos prácticos, amado, es tener piedad, ser benevolente, perdonar a los que nos ofenden y nos insultan, olvidar, tener compasión de ellos, porque Adonai tiene compasión de nosotros. Ese tiene que ser la vara de medir que tenemos que usar con los demás, amados. Y finalizo con esta cita
como dice Vallecra 19, 18. Amarás con amor a tu amigo como a ti mismo. Amados, tenemos que tener misericordia con los pobres, especialmente con los pobres de espíritu, porque ellos no conocen al Dios de Israel y nada tienen que Elohim de Israel, de Mashiach de Israel, nos den la sabiduría, jamás, de entender y poner en práctica esta Rahamanut, misericordia de él. Shabbat Shalom, amado. Y voy a dar la dirección, pues, alórica, como es costumbre ya nuestra. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai haga sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Shabbat Shalom, amado. Dale like, recordar dar like. Les recuerdo, pues, me están diciendo que debemos darle like al video, y también me dicen que para que comparten este video con sus amigos, con otras personas, que yo no tengo su contacto. Pues ustedes, teniendo este video, ya ustedes lo pueden compartir con otras personas. Entonces denle like y este mismo video se va a subir a YouTube. En un minuto se va a subir, ¿ok? Para que el que no lo pueda ver en Instagram, lo pueden ver a través de YouTube, por nuestra página. Bueno, Shabbat Shalom.